En este cuarto video lo que vamos a ver es el desarrollo de ejercicios. Tenemos una serie de ejercicios preparados y los vamos a ir desarrollando uno a uno. El primero dice ingresar dos valores numéricos por pantalla y sumar ambos valores. Imprimir por pantalla el resultado de la suma. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer aquí es las variables que se van a utilizar. Aquí hablamos de dos valores numéricos que se ingresan por pantalla. Además, sumarlos y finalmente imprimir el resultado. Entonces ahí podemos ya reconocer tres variables que debemos definir, ¿cierto? El número 1, el número 2 y el resultado, como entero o real. Ahí depende de ustedes el tipo de variable. Entonces se les va a solicitar al usuario ingrese el primer número, ¿cierto? Se lee por pantalla. Lo mismo para la variable n2, se tiene que escribir, ingrese el segundo número y leer n2. Muy importante que lo que uno está leyendo o lo que el programa está leyendo tiene que estar escrito de igual forma que en la definición de las variables, porque finalmente ese es el espacio de memoria que vamos a utilizar para almacenar lo que el usuario ingrese. ¿Ok? Entonces, una vez que se lee los dos datos y se tienen ya en memoria, aquí nos podemos ya imaginar que tenemos las dos variables, ¿cierto? N1 y N2. Cuando se ejecuta el leer, el usuario tiene que ingresar el valor. Entonces aquí uno ingresa, por ejemplo, un 40 y un 30. Entonces, en este punto, en la línea 8, ya sabemos que hay un valor en esos espacios de memoria o en esas variables. No necesariamente van a ser 40 y 30, pueden ser cualquier valores que el usuario ingrese. Entonces, como ya sé que están en memoria, recién puedo realizar este proceso que es sumarlo. Y esa suma lo vamos a almacenar en la variable res de resultado. Entonces res va a ser igual a la suma de n1 más n2. En ese punto ya tiene un valor almacenado, por lo cual podemos escribir, ¿cierto? El resultado de la suma es, y concatenamos la variable res. Entonces si ejecutamos, podemos ver que si ingresamos el primer número, que puede ser 40 y 30, y nos va a mostrar finalmente el resultado de la suma. Y así podemos ingresar dos posibles valores que va a arrojar siempre el resultado de la suma de esos valores que se ingresaron. ¿Sí? Segundo ejercicio. Ingresar un valor numérico por pantalla e imprimir por pantalla si es un número positivo o negativo. Para eso solamente necesitamos un número, ¿cierto? Como entero. Entonces se va a pedir por pantalla, ingrese un número cualquiera, vamos a escribir acá, y se va a leer el número. Aquí lo mismo, ya tenemos, ¿cierto? Si esto imaginamos que se está ejecutando, ya sabemos que el usuario ingresó un valor que puede ser negativo o positivo. Entonces el trabajo como programadores nuestros, ¿cierto? Es identificar si este número es negativo o positivo. Para eso nos podemos imaginar la recta numérica, ¿cierto? Donde de la recta tenemos el 0 y todos los que están a la izquierda son los negativos y todos los que están a la derecha del 0, a la derecha, no me va a resultar, ahí a la derecha son positivos, ¿sí? Ahí. Entonces, como el 0 es el intermedio, ahí es donde tenemos que hacer la pregunta. Si el número es, por ejemplo, mayor a 0, entonces, ¿qué significaría eso? Que el número es positivo. Porque el número efectivamente es mayor al 0, o sea, es del 0 hacia la derecha. Ahora, si yo pongo un si no, quiere decir que el número es negativo. Entonces ahí tenemos las dos posibilidades, que si yo ejecuto esto, ingreso un número cualquiera, un 500, el número es positivo. Si ingreso un menos 2, el número es negativo. Ahora, ¿qué pasa si el número ingresado es un 0? Dice que el número es negativo, lo cual no está bien. Por lo cual aquí tenemos que utilizar otro tipo de condición que se le llama condición anidada. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta condición, que es la primera, no se cumple, o sea, el número no es mayor a 0, entonces del si no, tenemos que volver a preguntar si ahora el número es menor a 0. Si eso es así, entonces dentro iría el negativo. Y aquí viene un si no. Y aquí sería, por descarte, escribir el número es 0, ¿cierto? Es neutral.
Entonces aquí estamos frente a una condición anidada. Si esta condición no se cumple, se vuelve a preguntar. Y si esta condición se cumple, el número negativo. Si no se cumple, ya se descartó que no es positivo, que no es negativo, por lo tanto la única opción que queda es que sea 0. Si esto lo ejecutamos, y es un número cualquiera, 20 es positivo. Finalice. Repito, si es 0, es 0. Si es menos 2, es negativo. Entonces, como pueden ver, cuando hay condiciones anidadas, el flujo siempre se va a ir por uno de los 3 posibles caminos, pero no se van a ejecutar los 3. Siempre recordar eso. Si lo ejecutamos paso a paso, va a solicitar el número, un número cualquiera. Si yo ingreso un 0 para que se vaya al final del flujo, fíjense cómo va. Presiono Enter, pregunta, no se cumple, se va al si no, pregunta, no se cumple, se va al si no, y escribe que es 0. Fin sí, fin algoritmo. Ejecución finalizada. Entonces esas son las condiciones anidadas y es el ejemplo perfecto para poder resolver este ejercicio. Pasemos al siguiente. Aquí dice ingresar por pantalla el precio de una bicicleta, solicitar el ingreso imprimiendo por pantalla. Luego, de acuerdo al precio de dicha bicicleta, si el valor es mayor a 60.000, entonces imprimir por pantalla bicicleta costosa. De lo contrario, imprimir DM2. Entonces aquí es bastante claro el ejercicio. Hay que definir una variable del precio, bicicleta, como entero. Fíjense cómo puse este guión bajo, porque si yo pongo un espacio, esto se considera un error. Así que no olvidar colocar un guión bajo si es una palabra compuesta o una variable compuesta de 2 palabras. Defino, primero viene un escribir porque tenemos que ingrese el precio de la bicicleta, ¿cierto? Es lo que nos pide y el programa tiene que leer el precio. Luego viene una condición. Aquí dice claramente, si el valor es mayor a 60.000, entonces imprimir bicicleta costosa, de lo contrario, imprimir DM2. Entonces aquí sería un sí, el precio de la bicicleta es mayor a 60.000. Entonces, si eso se cumple, vamos a escribir bicicleta costosa, ¿cierto? Con una carita triste. Si eso no se cumple, vamos a escribir DM2, ¿cierto? DM2 bicicleta, porque es menor a 60.000. Entonces, si probamos, ingresamos el precio, si ingresamos 70.000, bicicleta costosa, ¿cierto? Si reiniciamos y ahora ingresamos un 40.000, DM2. Entonces aquí nuevamente se comprueba el uso de las condiciones, el famoso sí o el igual sí que uno puede ver en Excel, ¿cierto? Yo puedo colocar igual si este número es mayor o igual a 40, entonces es mayor o igual a 40. Si no, no es mayor o igual a 40. Aquí es lo mismo. Ojo que aquí lo tengo en otro formato, entonces no es punto y coma, es coma, como pueden ver acá. Entonces aquí se cumple, ¿se fijan? Si es 50, sigue siendo mayor a 40. Si pongo 30, no es mayor o igual a 40. Entonces se refleja inmediatamente. En pseudocódigo es lo mismo. Yo estoy preguntando por el contenido de una variable y si eso se cumple, se ejecuta una instrucción. Si esto no se cumple, se ejecuta la segunda instrucción que tengo preparada. Muy bien, pasemos al siguiente. Ingresar 2 valores numéricos e indicar cuál es el número mayor. Ya, aquí rápidamente podemos definir n1, n2 como entero. Fíjense que estas 2 variables son de tipo entero, por lo tanto ambas las separo por coma. Entonces vamos a leer por pantalla. Ingrese el primer número, se lee n1, ingrese el segundo número, se lee n2. Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, si n1 es mayor a n2, entonces vamos a escribir el primer número es mayor, ¿cierto? Porque es una condición. Ahora, de lo contrario, si no, la costumbre del lenguaje de programación, si no, vamos a escribir el segundo número es mayor, porque lo que nos pide es cuál es el número mayor. Si ejecutamos, primer número un 1, segundo número un 2, el segundo es mayor. Nuevamente, ingresamos un 2 y luego un 1, ahora dice que el primer número es mayor. Pero ¿qué pasa si yo tengo un 1 y un 1? Aquí me dice segundo número es mayor. ¿Por qué? Porque si analizamos el código, si no se cumple la primera condición, asume una segunda condición.
Entonces por un descarte que lo muestra así. Ahora esto no estaría correcto y para corregir eso tendríamos que escribir explícitamente, ¿cierto? Si n2 es mayor a n1, entonces ahí recién el segundo número es mayor. Por lo cual, si nosotros descartamos esto, ambos números son iguales, porque esa es la tercera posibilidad. Si ejecutamos y ingresamos un 1 y un 1, ambos números son iguales. Y como pueden ver, están todas las posibilidades del ejercicio. Pasamos al último. Aquí, ingresar dos valores numéricos por pantalla y permitir al usuario elegir qué operación realizar. Tenemos 4 opciones, cada una con sus procesos correspondientes. Y luego de realizar la operación correspondiente, imprimir por pantalla el resultado de la operación y finalizar el algoritmo. Ya, aquí tenemos que utilizar varias cosas. Primero, como tenemos varias opciones, tenemos que definir la variable opción, ¿cierto? Como entera. Además, tenemos los dos números. Entonces, antes de la opción tenemos n1 y n2, ¿cierto? Y el resultado. Y tenemos esas 4 variables. Entonces aquí, primero, se piden los datos, ¿cierto? Ingrese el primer número, leer n1, u otro de escribir, ingrese el segundo número y leer n2. Aquí podríamos preguntar, ¿cierto? Utilizando esta estructura de control, el según, que está acá arriba. El según tiene toda esta estructura. Entonces, ¿qué hace el según? El según evalúa una única variable según la operación a realizar. En este caso debería ser la opción, por lo cual tenemos que ingresar la opción. O sea, ingrese el número de la operación a realizar. Eso quiere decir que 1 es una suma, ¿cierto? 2 es una resta, 3 una multiplicación y 4 una división. Para salir podría ser 5. ¿Sí? Ahí. Y esto lo tiene que leer el programa, lo cual se va a almacenar en la variable opción. Y aquí es donde viene el según. Aquí es donde se evalúa esa variable opción. Perdón, ahí. Y en el caso de que el valor sea 1, sea 2, sea 3 o sea 4, tenemos todas las operaciones a realizar. Fíjense, ya se leyeron los dos números. Se leyó la opción a realizar. Aquí estamos evaluando la opción. Aquí vamos a decir, si la opción es 1, o sea, si el usuario ingresó la suma, entonces la operación es que el res va a ser igual a n1 más n2. Si es 2, es resta, por lo tanto el resultado va a ser n1 menos n2. Si la opción es 3, entonces el resultado va a ser n1 multiplicado por n2. Y si la opción es 4, el resultado es n1 dividido por n2. Había esta estructura. El de otro modo es en el caso de que el usuario ingrese una opción que no esté dentro de las que están acá. Por ejemplo, si la opción es 8. Si es 8, de otro modo, si es 8 o cualquier otra opción, ¿cierto? En escribir opción no existe. ¿Sí? Ahora, si nosotros incorporamos la opción 5, que es salir, entonces aquí podríamos incorporar el 5 y podríamos escribir saliendo de la aplicación. ¿Sí? Ahora si nosotros ejecutamos, bueno, después del fin según, vamos a escribir el resultado, ¿cierto? El resultado es res. Vamos a probar. Ahí está, ingresa el primer número, un 1, segundo número, un 1. Ingresa el número de la operación a realizar. Vamos a sumarlo, 1. Ah, lo cerré. 1 y 1 y 1. El resultado es 2. Ahí está el resultado de la suma. Si reiniciamos, vamos a ingresar el 2, el segundo número 1, y la operación a realizar es una resta, un 2, presionamos Enter y el resultado es 1, que es el resultado de la resta. Entonces, como podemos ver, se validan todos. Ahora el tema es que cuando presionamos Enter, se termina el programa. Entonces la idea es que esto sea un menú de opciones que se repita hasta que se escoja la opción salir, no que se haga una sola vez. Ahí es donde tenemos que utilizar el repetir. Aquí sería repetir todo esto hasta que, o sea que toda esta estructura
lo vamos a dejar dentro del repetir. Ahí. E incluso esto lo vamos a dejar dentro del repetir. Todo eso. ¿Por qué? Porque en el repetir primero se realiza la acción hasta que, y aquí viene la condición, hasta que la opción sea igual a 5. Porque si la opción es 5, se termina el programa. ¿Sí? Entonces, si ejecutamos ahora el primer número, un 2 y un 2, y la operación en realizar es una multiplicación, la opción 3, aquí nos faltó mostrar el resultado. Entonces el resultado deberíamos mostrarlo inmediatamente después del fin según. Ahí. Vamos a probar nuevamente. Un 2 y un 2 y lo vamos a multiplicar. Ahí está, el resultado es 4. Y ahora fíjense que nuevamente pide ingresar el número. Un 5 y un 5. Ahora queríamos multiplicar nuevamente. Opción 3, Enter. Y el resultado es 25. Si ingresamos nuevamente números, un 10, un 5. Pero no queremos hacer ninguna operación y queremos salir. Presionamos 5 y saliendo de la aplicación. Y fíjense que el resultado igual lo escribió porque estaba dentro del fin según, o sea, independiente de la opción o que la opción existiera, el resultado es ese. ¿Sí? Aquí siempre podemos colocar una condición. Por ejemplo, si no quisiéramos que esto ocurra, porque en realidad estamos saliendo de la aplicación, lo que tendríamos que hacer es una condición. Si la opción es distinto a 5, entonces aquí podríamos colocar el resultado. ¿Se fijan? Y aquí entonces nuevamente, si lo volvemos a ejecutar, ingresamos un 5, un 5 y un 5 que es salir, saliendo de la aplicación y no muestra nada. ¿Sí? Ahí tenemos entonces los ejercicios.